Descubre cómo acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para todas nosotras. Queridas hermanas, hoy quiero invitarles a un viaje transformador, un viaje hacia la verdadera sabiduría. La sabiduría que el mundo nos ofrece está llena de limitaciones, de dudas y de caminos que a menudo nos alejan del propósito de Dios. Pero la sabiduría que nuestro Padre Celestial tiene guardada para nosotras es algo completamente diferente. Es perfecta, pura y capaz de guiarnos por los caminos de justicia y paz. Es una sabiduría que proviene directamente del trono de gracia y está disponible para todas aquellas que la busquen con un corazón sincero y humilde. ¿Alguna vez te has preguntado cómo acceder a esa sabiduría divina? ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio de las decisiones difíciles? ¿O cómo encontrar dirección cuando el camino parece incierto? Hoy vamos a descubrir juntas cómo podemos abrir las puertas del entendimiento y recibir la sabiduría que Dios ha reservado para cada una de nosotras. Vamos a explorar los principios que Dios nos ha dejado en su palabra para guiarnos hacia una vida llena de propósito, de dirección y de confianza en su voluntad. El Señor nos llama a ser mujeres sabias, mujeres que edifican sus hogares, que toman decisiones alineadas con su corazón y que reflejan su luz en un mundo lleno de oscuridad. La sabiduría divina no se trata solamente de conocimiento. Es una guía que transforma nuestra manera de vivir, nos da discernimiento y nos lleva a tomar decisiones que glorifican a nuestro Padre Celestial. Y lo mejor de todo es que esa sabiduría está disponible para cada una de nosotras. Dios está dispuesto a compartir su sabiduría con nosotras abundantemente si tan solo estamos dispuestas a buscarla. Hoy aprenderemos juntas 7 pasos esenciales para acceder a la sabiduría de Dios. Descubriremos cómo reconocer la fuente de toda sabiduría, cómo buscarla a través de la oración, cómo ser guiadas por el Espíritu Santo y cómo vivir con humildad y temor del Señor. Estos pasos nos llevarán a una relación más profunda con Dios y nos ayudarán a vivir de una manera que traiga gloria a su nombre. Queridas oyentes, Dios tiene algo especial para nosotras hoy. Él quiere mostrarnos cómo vivir con su sabiduría, cómo tomar decisiones guiadas por su Espíritu y cómo caminar en la luz de su entendimiento. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque hoy Dios tiene algo que quiere hablar a tu corazón, algo que puede transformar la manera en que vives y te relacionas con Él. Prepárate para descubrir cómo acceder a la sabiduría divina y cómo caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Y antes de continuar, las invito a que se suscriban a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Reconocer la fuente de toda sabiduría. Queridas hermanas, el primer paso para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para nosotras es reconocer quién es la verdadera fuente de toda sabiduría. La Biblia nos enseña que la sabiduría no se encuentra en los conocimientos humanos, en la experiencia terrenal o en las filosofías del mundo. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Él es el origen de todo conocimiento y es el único que puede darnos la sabiduría necesaria para vivir de una manera que honre su nombre y cumpla su propósito en nuestras vidas. En Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7, leemos: Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Este pasaje nos recuerda que el Señor es quien da la sabiduría, y de Él provienen el conocimiento y la inteligencia. No podemos encontrar la verdadera sabiduría en nosotras mismas, ni en el consejo de este mundo. Solo Dios puede darnos la sabiduría que necesitamos para enfrentar las decisiones de la vida y para caminar conforme a su voluntad. Queridas oyentes, muchas veces podemos caer en la tentación de buscar respuestas en lugares equivocados.
Podemos buscar en nuestros propios razonamientos, en consejos humanos o en la cultura que nos rodea. Pero como hijas de Dios, debemos reconocer que Él es la fuente de toda sabiduría y que nuestra primera respuesta debe ser siempre buscarle a Él. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, nos anima diciendo: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Dios no solo es la fuente de sabiduría, sino que está dispuesto a dárnosla abundantemente si tan solo se la pedimos. Reconocer a Dios como la fuente de sabiduría también significa tener una actitud de humildad y dependencia. Debemos admitir que nuestras propias fuerzas y nuestro propio entendimiento son limitados y que, sin la dirección divina, somos propensas a cometer errores. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando reconocemos que Dios es la fuente de toda sabiduría, estamos diciendo: «Señor, yo no tengo todas las respuestas, pero confío en que tú sí las tienes». Queridas hermanas, el mundo nos ofrece muchas versiones de lo que llama sabiduría, pero muchas de esas versiones son falsas y nos alejan de la voluntad de Dios. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo nos dice: «Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios». La sabiduría del mundo puede parecer atractiva y lógica, pero no siempre está alineada con el propósito divino. Por eso, es crucial que aprendamos a distinguir la sabiduría de Dios de la sabiduría del mundo y que busquemos siempre la guía del Señor en cada situación. Reconocer a Dios como la fuente de toda sabiduría también implica acercarnos a su palabra. La Biblia es la revelación de la sabiduría de Dios para nosotras. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra luz en medio de la oscuridad, la fuente donde encontramos respuestas y dirección. Cuando queremos acceder a la sabiduría divina, debemos acercarnos a la Escritura con un corazón abierto y dispuesto a aprender, sabiendo que Dios nos habla a través de su palabra. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que reconozcamos que Dios es la fuente de toda sabiduría, que dejemos de confiar en nuestra propia prudencia y que busquemos la sabiduría que proviene del cielo, que podamos acercarnos a Dios en humildad, pedirle su guía y estar dispuestas a seguir sus caminos, aun cuando no los entendamos completamente. Él es el único que puede guiarnos por el camino correcto, el único que puede darnos la sabiduría que necesitamos para enfrentar las decisiones y los desafíos de la vida. Que cada día podamos acudir a Dios como nuestra fuente de sabiduría, que podamos buscar su dirección en cada decisión y que podamos confiar en su guía perfecta. Él es nuestro Padre, Él nos ama y Él está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Que Dios sea siempre nuestra fuente, nuestra luz y nuestra guía. Número 2. Pedir sabiduría en oración. Queridas hermanas, el segundo paso para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para todas nosotras es pedirla en oración. Dios, en su infinito amor, no solamente tiene sabiduría disponible para nosotras, sino que nos invita a pedirle esa sabiduría y nos promete que Él nos la dará sin reproches y de manera abundante. La oración es la llave que nos abre la puerta de la sabiduría divina, y es a través de una relación constante y cercana con Dios que podemos acceder al entendimiento y la guía que necesitamos. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una promesa poderosa para nosotras, porque nos asegura que si necesitamos sabiduría, todo lo que tenemos que hacer es pedirla. Dios no retiene su sabiduría de nosotras, no nos niega el entendimiento que necesitamos, más bien nos la da abundantemente cuando acudimos a Él con un corazón sincero y lleno de fe. Queridas oyentes, la sabiduría está a nuestro alcance, pero debemos buscarla activamente a través de la oración. Pedir sabiduría en oración no es solo decir unas palabras rápidas al Señor y luego esperar una respuesta mágica. Es buscar a Dios con un corazón abierto, es reconocer nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su guía. En Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5, se nos exhorta a clamar por entendimiento y a buscar la sabiduría como si fuera un tesoro escondido. Dice así: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto significa que debemos tener un deseo ferviente de recibir la sabiduría de Dios y buscarla con todo nuestro corazón. Queridas hermanas, pedir sabiduría en oración también requiere fe. En el versículo 6 de Santiago se nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos creer que Él nos la dará. Debemos confiar en su bondad, en su disposición para ayudarnos, y tener la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas. La duda y la falta de fe nos alejan de la sabiduría que Dios tiene para nosotras, pero cuando nos acercamos con un corazón lleno de confianza, podemos estar seguras de que Él nos responderá. Dios es un Padre amoroso que desea guiarnos y ayudarnos en nuestras decisiones. Cuando le pedimos sabiduría, Él nos escucha y nos responde de diversas maneras. Puede ser a través de su palabra, a través del consejo de una hermana en la fe, a través del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, o a través de circunstancias que nos muestran el camino a seguir. Nuestra parte es buscarlo en oración, abrir nuestro corazón y estar atentas a su respuesta. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios no solo nos escucha, sino que también nos enseña cosas profundas y nos revela su sabiduría cuando acudimos a Él. Queridas oyentes, la oración es la base de nuestra relación con Dios. Si queremos acceder a la sabiduría divina, debemos ser mujeres de oración, mujeres que busquen al Señor en todo momento y que se acerquen a Él en cada situación. No hay decisión demasiado pequeña ni problema demasiado grande que no podamos llevar delante del trono de Dios. Él está dispuesto a darnos la guía y la sabiduría que necesitamos, pero debemos acercarnos a Él con un corazón sincero y dispuesto a escuchar. Pedir sabiduría en oración también implica estar dispuestas a aceptar la respuesta de Dios, aun cuando no sea la que esperábamos. A veces, la sabiduría de Dios no coincide con nuestras expectativas o con lo que queremos oír. Pero debemos recordar que Dios sabe lo que es mejor para nosotras y que su sabiduría es perfecta. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría de Dios siempre está por encima de la nuestra, y podemos confiar en que Él nos guiará por el mejor camino, incluso cuando no lo entendamos por completo. Queridas hermanas, el desafío que quiero dejarles hoy es este:
Que seamos mujeres que piden sabiduría en oración, que nos acerquemos al Señor con un corazón humilde y lleno de fe, y que confiemos en que Él nos dará la guía que necesitamos. Número 3. Estudiar y meditar en la palabra de Dios. Queridas hermanas, el tercer paso para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para nosotras es estudiar y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de la sabiduría divina, y a través de ella, Dios nos muestra su carácter, su voluntad y su propósito para nuestras vidas. En las Escrituras encontramos principios eternos, consejos prácticos y el entendimiento necesario para tomar decisiones sabias. La palabra de Dios es la fuente inagotable de sabiduría, y si queremos crecer en el conocimiento del Señor, debemos dedicar tiempo a estudiarla y meditar en ella. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es nuestra guía, es la luz que ilumina nuestro camino cuando estamos rodeadas de incertidumbre o enfrentamos decisiones difíciles. Cuando estudiamos y meditamos en las Escrituras, estamos permitiendo que esa luz nos guíe, que el conocimiento y la sabiduría de Dios nos indiquen cuál es el camino correcto. No podemos confiar en nuestra propia prudencia ni en la sabiduría del mundo. Debemos buscar la guía divina que se encuentra en la Biblia, que es la verdad revelada por Dios. Queridas oyentes, estudiar la palabra de Dios va más allá de simplemente leerla. Estudiar implica profundizar, reflexionar y buscar el verdadero significado detrás de cada versículo. Cuando tomamos el tiempo para estudiar las Escrituras, permitimos que la sabiduría de Dios transforme nuestra mente y moldee nuestro corazón. En el Salmo 1, versículos 1 al 3, se nos describe a la persona que medita en la ley del Señor día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación en la palabra de Dios nos da estabilidad, nos hace fructíferas y nos ayuda a crecer en el conocimiento del Señor. Meditar en la palabra de Dios significa permitir que las Escrituras penetren profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente. No se trata solo de leer por cumplir un hábito, sino de reflexionar en lo que Dios nos está diciendo, de aplicar su verdad a nuestra vida cotidiana y de permitir que su palabra transforme nuestra manera de pensar y de actuar. En Josué, capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice a Josué: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La meditación en la palabra de Dios es una disciplina espiritual que nos lleva a vivir conforme a la voluntad del Señor y nos promete éxito y prosperidad en el propósito que Él tiene para nosotras. Queridas hermanas, la palabra de Dios también nos protege del engaño y nos ayuda a discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. En un mundo lleno de mensajes contradictorios y falsas enseñanzas, necesitamos la sabiduría divina para discernir lo que es correcto. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La palabra de Dios tiene el poder de revelarnos la verdad, de mostrarnos el estado de nuestro corazón y de guiarnos en el camino correcto. Estudiar y meditar en la palabra de Dios no solo nos llena de conocimiento, sino que también nos conecta con el autor de la sabiduría misma. A través de las Escrituras, Dios nos habla, nos revela su carácter y nos muestra cuánto nos ama. Cuando dedicamos tiempo a estudiar la Biblia, estamos cultivando una relación íntima con el Señor
y permitiendo que Él nos transforme desde adentro. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, se nos dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos prepara para vivir de acuerdo a su voluntad. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que tomemos tiempo cada día para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Que no dejemos que las distracciones de la vida nos alejen de esta fuente inagotable de sabiduría, sino que busquemos al Señor en su palabra con todo nuestro corazón. Que podamos ser mujeres que aman las Escrituras, que encuentran en ellas la guía y el entendimiento necesarios para enfrentar cada situación y que se dejan transformar por la verdad divina. Número 4. Ser guiadas por el Espíritu Santo. Queridas hermanas, el cuarto paso para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para nosotras es ser guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro consolador y el que nos guía a toda verdad. Jesús prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos recordaría todo lo que Él nos enseñó y nos guiaría en la verdad de Dios. La sabiduría divina no se logra con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía constante del Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios y aplicar su sabiduría en cada área de nuestra vida. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús nos dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Él no solo nos ayuda a comprender la palabra de Dios, sino que también nos capacita para aplicarla en nuestra vida diaria. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, estamos accediendo a la sabiduría divina que nos lleva a tomar decisiones sabias, a vivir conforme a la voluntad de Dios y a caminar en el propósito que Él tiene para nosotras. Queridas oyentes, para ser guiadas por el Espíritu Santo, debemos aprender a ser sensibles a su voz. Esto significa que necesitamos dedicar tiempo a la oración, a la meditación y a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces estamos tan ocupadas con las preocupaciones y responsabilidades de la vida que no nos detenemos a escuchar la suave voz del Espíritu. Pero si queremos acceder a la sabiduría de Dios, necesitamos aprender a escuchar, a aquietar nuestro corazón y a ser obedientes a la dirección del Espíritu. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, se nos describe la voz de Dios como un silbo apacible y delicado. Así es como el Espíritu Santo nos habla, y debemos aprender a sintonizar nuestra mente y nuestro corazón con su voz. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos da entendimiento espiritual. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La sabiduría de Dios es espiritual, y es solo a través del Espíritu Santo que podemos discernir las verdades divinas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos abre el entendimiento y nos revela el corazón de Dios. La sabiduría divina no se trata simplemente de conocimientos humanos, es una sabiduría espiritual que nos lleva a vivir en comunión con Dios y en obediencia a su voluntad. Queridas hermanas, ser guiadas por el Espíritu Santo también significa estar dispuestas a ser corregidas y dirigidas por Él. Muchas veces, el Espíritu Santo nos lleva por caminos que no esperábamos. Nos llama a hacer cosas que pueden parecer difíciles o desafiantes, pero siempre podemos confiar en que su guía es perfecta.
En Gálatas capítulo 5, versículo 16, se nos exhorta: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu significa dejar de lado nuestros propios deseos y someternos a la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso que damos. Esto requiere una actitud de humildad y dependencia, y un deseo genuino de seguir la dirección de Dios. El Espíritu Santo también nos da sabiduría para enfrentar situaciones difíciles y para tomar decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo en cada paso de su ministerio. Ellos no dependían de su propia sabiduría ni de sus propias fuerzas. Dependían del Espíritu Santo para saber qué decir, hacia dónde ir y cómo actuar. En Hechos, capítulo 13, versículo 2, se nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo fue quien guió a la iglesia primitiva, y de la misma manera, Él está dispuesto a guiarnos hoy. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que seamos mujeres que buscan ser guiadas por el Espíritu Santo en cada área de sus vidas. Que aprendamos a escuchar su voz, a ser sensibles a su dirección y a obedecer su guía con fe y confianza. Que no dependamos de nuestra propia sabiduría, sino que nos apoyemos en la dirección del Espíritu Santo, sabiendo que Él siempre nos llevará por el mejor camino. Que cada día podamos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría, que nos guíe en nuestras decisiones y que nos capacite para vivir conforme a la voluntad de Dios. Que podamos ser mujeres que caminan en el Espíritu, que viven bajo su dirección y que reflejan la sabiduría divina en todo lo que hacen. Número 5. Buscar consejo piadoso. Queridas hermanas, el quinto paso para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para todas nosotras es buscar consejo piadoso. Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad, para edificarnos y apoyarnos unas a otras. Rodearnos de personas que aman a Dios y que viven conforme a su voluntad es una de las maneras en las que podemos acceder a la sabiduría divina y recibir dirección en momentos de duda o dificultad. Dios muchas veces usa a nuestros hermanos y hermanas en la fe para guiarnos, corregirnos y alentarnos, y es por eso que buscar consejo piadoso es una parte esencial de nuestra vida cristiana. En Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este versículo nos muestra que necesitamos el consejo de otros para poder tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado una familia espiritual que está allí para ayudarnos, para guiarnos y para apoyarnos en nuestro caminar. Cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando no sabemos qué hacer, buscar consejo de personas piadosas nos da seguridad y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Queridas oyentes, buscar consejo piadoso significa rodearnos de personas que tienen una relación profunda con Dios, personas que conocen su palabra y que están dispuestas a decirnos la verdad con amor, aun cuando esa verdad pueda ser difícil de escuchar. En Proverbios capítulo 12, versículo 15, se nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que sabemos lo que es mejor, que no necesitamos el consejo de los demás, pero la verdadera sabiduría está en reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía de otros hermanos y hermanas en la fe. El consejo piadoso también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, cuando estamos atravesando situaciones difíciles,
Es fácil dejarnos llevar por nuestras emociones o por nuestro propio entendimiento. Pero cuando buscamos el consejo de personas piadosas, ellas pueden ayudarnos a ver las cosas desde la perspectiva divina y a discernir cuál es la voluntad de Dios en cada situación. En Proverbios capítulo 19, versículo 20, se nos exhorta: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escuchar el consejo de otros es una señal de humildad y de sabiduría y nos ayuda a crecer espiritualmente y a tomar decisiones que están alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas. Queridas hermanas, es importante que busquemos el consejo de personas que verdaderamente aman a Dios y que están comprometidas con su palabra. No todos los consejos son piadosos y debemos ser cuidadosas al elegir a quién acudimos en busca de orientación. El consejo de este mundo puede parecer atractivo o lógico, pero no siempre está alineado con la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, se nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, debemos buscar el consejo de personas que compartan nuestra fe, que estén comprometidas con el Señor y que nos guíen de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. El buscar consejo piadoso no solo nos beneficia a nosotras, sino que también fortalece la comunidad de fe. Cuando buscamos el consejo de otros, estamos abriendo nuestro corazón, permitiendo que otras personas nos apoyen y nos acompañen en nuestro caminar. Esto crea lazos de amor y de unidad en el cuerpo de Cristo y nos ayuda a vivir en comunión unos con otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Al buscar y recibir consejo, permitimos que otros nos ayuden a llevar nuestras cargas y también estamos cumpliendo con la ley del amor que Cristo nos ha dado. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que seamos mujeres que buscan consejo piadoso, que estén dispuestas a escuchar la voz de Dios a través de los hermanos y hermanas en la fe, que podamos ser humildes para reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas y que necesitamos la ayuda de otros para discernir la voluntad de Dios. Que busquemos rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos animen y que nos guíen en el camino del Señor. Que cada día podamos buscar el consejo de aquellos que aman a Dios y que están comprometidos con su palabra. Que podamos ser mujeres que edifican a otras y que también se dejan edificar. Dios nos ha dado una familia espiritual para caminar juntas, para apoyarnos y para animarnos mutuamente. Que podamos ser parte activa de esa comunidad y que busquemos siempre el consejo piadoso que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Número 6. Vivir con temor del Señor. Queridas hermanas, el sexto paso para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para todas nosotras es vivir con temor del Señor. El temor del Señor no se refiere a un miedo aterrador o paralizante. Más bien, se refiere a una actitud de reverencia, respeto y asombro hacia Dios. Es reconocer su santidad, su poder, su justicia y su amor y vivir en consecuencia. El temor del Señor es la base sobre la cual se construye toda verdadera sabiduría. Cuando entendemos quién es Dios y vivimos en reverencia hacia Él, somos guiadas por su sabiduría en cada aspecto de nuestra vida. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos enseña que la sabiduría comienza con una actitud de reverencia hacia Dios. Cuando tememos al Señor, reconocemos que Él es el Creador del universo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Sabemos que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que su sabiduría es perfecta. Este reconocimiento nos lleva a depender de Él, a buscar su dirección y a vivir de una manera que le honre. Queridas oyentes,
Vivir con temor del Señor significa poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Es reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y buscar agradarle en cada pensamiento, palabra y acción. En Proverbios capítulo 3, versículo 7, se nos exhorta: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vivir con temor del Señor nos lleva a alejarnos del mal, a evitar el pecado y a buscar la justicia. No se trata de un temor que nos haga huir de Dios, sino un temor que nos acerca más a Él, porque reconocemos que solo en su presencia hay verdadera paz y verdadera sabiduría. El temor del Señor también nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. Cuando vivimos con reverencia hacia Dios, nuestras decisiones no se basan en nuestros propios deseos o en las opiniones del mundo, sino en lo que agrada al Señor. Queremos honrar a Dios con nuestras elecciones, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo y con cada aspecto de nuestra vida. En el Salmo 112, versículo 1, se nos dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando tememos al Señor, encontramos deleite en sus mandamientos, porque sabemos que sus caminos son buenos y que su voluntad es perfecta. Queridas hermanas, vivir con temor del Señor también implica reconocer que Él es un Dios justo y santo. Dios nos ama inmensamente, pero también es un Dios que odia el pecado y que no lo deja sin castigo. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, se nos dice: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vivir con temor del Señor significa aborrecer el mal, alejarnos de la arrogancia, la mentira y todo lo que desagrada a Dios. Es tener un corazón humilde, dispuesto a ser moldeado por Él, y un deseo profundo de vivir una vida que sea un reflejo de su santidad. El temor del Señor también trae bendición y protección. En el Salmo 34, versículo 7, leemos: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando vivimos con temor del Señor, podemos confiar en que Él está a nuestro alrededor, que nos guarda y nos protege. El temor del Señor no es una carga, sino una bendición. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y de nuestra necesidad de su guía. Cuando vivimos en reverencia hacia Él, Él nos protege y nos lleva por caminos seguros. Queridas oyentes, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que el temor del Señor sea la base sobre la cual construyamos nuestras vidas, que podamos reconocer su grandeza, su poder y su santidad, y que nuestras acciones, decisiones y pensamientos reflejen esa reverencia hacia Él. Que cada día podamos alejarnos del mal, buscar la justicia y deleitarnos en los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Que podamos ser mujeres que viven con temor del Señor, que no confían en su propia sabiduría, sino que dependen completamente de la dirección de Dios. Que podamos ser mujeres que honran a Dios con sus vidas, que buscan agradarle en todo momento y que reconocen que solo en Él se encuentra la verdadera sabiduría. Vivir con temor del Señor es el principio de la sabiduría, y cuando lo hacemos, estamos en el camino hacia una vida plena, abundante y llena de propósito en Cristo. Número 7. Aplicar la sabiduría con humildad. Queridas hermanas, el séptimo y último paso para acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para todas nosotras es aplicar esa sabiduría con humildad. La verdadera sabiduría no es solamente un conocimiento teórico o un entendimiento profundo, es la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica en nuestra vida diaria. Y para hacerlo de una manera que agrada a Dios, debemos caminar en humildad, reconociendo que toda sabiduría proviene de Él y que sin su gracia nada podemos hacer. En Proverbios, capítulo 11, versículo 2, se nos dice: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
La humildad y la sabiduría van de la mano. La sabiduría que viene de Dios no es para enaltecer nuestro propio ego, ni para mostrarnos superiores a los demás, sino para edificar, para bendecir y para glorificar el nombre del Señor. Aplicar la sabiduría con humildad significa reconocer que toda sabiduría proviene de Dios, que es un don de su gracia y que debemos usarla para su gloria y no para nuestros propios fines. Queridas oyentes, la sabiduría aplicada con humildad también implica estar dispuestas a aprender y a crecer, a reconocer que siempre hay más por descubrir en nuestra relación con Dios. La verdadera sabiduría nos lleva a reconocer nuestras limitaciones, a aceptar corrección y a estar dispuestas a cambiar cuando Dios nos muestra algo nuevo. En Proverbios capítulo 12, versículo 15, se nos dice: «El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio». Una persona sabia es aquella que sabe escuchar, que no se cierra a nuevas perspectivas y que está dispuesta a ser corregida cuando es necesario. La humildad también nos lleva a servir a los demás con la sabiduría que Dios nos ha dado. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo aplicar la sabiduría con humildad. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y vino a servir a la humanidad. En Juan, capítulo 13, vemos cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que demuestra la profundidad de su humildad y de su amor. Él nos mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a los demás con amor y humildad. Aplicar la sabiduría que Dios nos ha dado implica usarla para edificar y para servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Queridas hermanas, aplicar la sabiduría con humildad también significa reconocer que no siempre tendremos todas las respuestas, pero confiar en que Dios nos guiará y nos capacitará para lo que Él nos llame a hacer. En Santiago, capítulo 3, versículo 13, se nos dice: «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre». La mansedumbre es una característica esencial de la sabiduría verdadera. No se trata de presumir o de demostrar cuánto sabemos, sino de mostrar la sabiduría de Dios a través de una buena conducta, a través de acciones que reflejan el carácter de Cristo en nosotras. La sabiduría que viene de Dios no es altiva ni arrogante, es pura, pacífica, amable y llena de misericordia. En Santiago, capítulo 3, versículo 17, leemos: «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Queridas oyentes, estas características de la sabiduría nos muestran cómo debemos aplicarla en nuestra vida. La sabiduría que Dios nos da no debe ser usada para contender, para presumir o para juzgar a los demás. Debe ser usada para traer paz, para edificar y para mostrar el amor de Dios. Aplicar la sabiduría con humildad también implica depender del Espíritu Santo en cada momento. La sabiduría humana puede fallar, pero la sabiduría de Dios es perfecta. Cuando somos humildes, reconocemos nuestra dependencia de Dios y buscamos su guía en cada situación. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La humildad nos lleva a confiar en el Señor y a reconocer que nuestra propia prudencia es limitada. Es solo cuando nos apoyamos completamente en Dios que podemos aplicar su sabiduría de la manera correcta. Queridas hermanas, el desafío que quiero dejarles hoy es este: que la sabiduría que Dios nos ha dado la apliquemos con humildad, reconociendo que toda sabiduría proviene de Él y que somos simplemente vasos a través de los cuales Él quiere obrar.
Que nuestras vidas sean un testimonio de la gracia y la sabiduría de Dios, y que en todo lo que hagamos busquemos glorificar su nombre y servir a los demás. Que podamos ser mujeres que aplican la sabiduría con humildad, que se apoyan en la guía del Espíritu Santo y que buscan siempre honrar a Dios con cada decisión y con cada acción. Queridas hermanas, hemos llegado al final de este viaje, pero el verdadero comienzo está justo aquí, donde cada una de nosotras decide aplicar lo que ha escuchado y aprendido. Hoy hemos explorado cómo acceder a la sabiduría que Dios tiene guardada para todas nosotras. Hemos visto que esa sabiduría no es inalcanzable, no es solo para unas pocas. Está disponible para todas aquellas que la busquen con humildad, con reverencia y con un corazón dispuesto. Dios nos ha dado la oportunidad de conocer la fuente de toda sabiduría, nos ha invitado a pedirla en oración, a estudiar su palabra, a dejarnos guiar por su Espíritu, a rodearnos de consejos piadosos, a vivir con temor del Señor y a aplicar esa sabiduría con humildad. Todos estos pasos nos acercan más a su propósito y nos permiten vivir con la seguridad de que Él está a nuestro lado, guiándonos y dándonos lo que necesitamos para cada momento. Mis queridas oyentes, mi oración hoy es que todas podamos tomar esta sabiduría y dejar que transforme nuestras vidas. Que seamos mujeres que reflejan el carácter de Cristo, que en cada palabra y en cada acción podamos ser un testimonio del amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Que recordemos que Dios está dispuesto a darnos su sabiduría abundantemente, que no debemos caminar solas ni confiar en nuestra propia prudencia. Él está con nosotras y nos ha dado a su Espíritu Santo como nuestro guía. No importa el desafío que estés enfrentando hoy, Dios tiene una respuesta, una guía y un plan para ti. Él tiene una sabiduría que supera cualquier situación y cualquier problema. Que cada una de nosotras pueda decir hoy: Señor, aquí estoy, quiero caminar en tu sabiduría, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Que podamos rendir nuestras vidas a Él, confiando en que sus caminos son perfectos y su guía siempre es la mejor. Gracias, queridas hermanas, por haberme acompañado hoy. Que el Señor las bendiga y las guarde, que su paz y su amor llenen sus corazones y que su sabiduría sea su guía en cada paso que den. Sigamos adelante, fortalecidas en el amor de Cristo, y recordemos siempre que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Que podamos vivir con esa reverencia, buscando siempre su rostro y glorificando su nombre con nuestras vidas. Hasta la próxima, queridas hermanas, si el Señor lo permite, y que Dios les acompañe siempre. Amén.